Muy bien, ya estamos grabando en este momento nuestro encuentro de yoga y salud mental. Nuestra invitada especial, Francis Joana Riaño, psicóloga, especialista en psicología clínica, profe de yoga. Bienvenida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por esta invitación. Hoy voy a tener un poquito de ruido de fondo, pero espero que podamos escuchar bien todo lo que aquí se va a conversar. Se escucha perfecto. Sí, tu micrófono nos permite escuchar muy bien, sin problema. Perfecto. Para dar un poquito más de contexto y líneas de desarrollo de nuestro encuentro, la entrevista será dirigida por Julieta López. Julieta es psicóloga en formación y además es profe de yoga, tiene sus certificados también, lidera el equipo de deporte, actividad de vida y salud mental. Entonces, pues bienvenida y muchísimas gracias, Julieta. A ti, profe, muchísimas gracias. Bueno, también daré la bienvenida a todas las personas que están conectadas, que fueron muy puntuales también en conectarse, pues y en acompañarnos. Estas son actividades que hemos estado, como les estábamos contando ahorita, generado y gestado pues para la comunidad educativa y pues para nuestra propia formación, ¿no? Entonces, bueno, Franci, bienvenida. Me encanta que nos estés acompañando el día de hoy. Quisiera que para iniciar nos cuentes un poquito de ti, nos cuentes cómo llegas al yoga, primero que nada, o sea, como que nos cuentes así una historia de cómo llegas al yoga y lo que te ha apasionado de ello y cómo lo has podido integrar para tu profesión como psicóloga. Uy, esa es una historia muy bonita. Yo digo que llego al yoga como llegan muchas de las personas, en su mayoría, por una lesión. Yo tengo una lesión en la espalda, pues más que una lesión es una condición física y buscando formas de lidiar con el dolor y de aprender a manejar el dolor y como la postura, porque ya había hecho todo un ejercicio de búsqueda de medicamentos, de cambiar actividades, incluso cambiar la silla, cambiar el bolso, cambiar el colchón, cambiar todo lo que le dicen a uno, ¿no? La tarea de ir a fisiatría, ortopedia y demás. Di con un acupunturista que me dijo, ¿por qué no practicas yoga? Y en esa época, para mí el yoga era una actividad física menor. Yo la veía como con un poco de desdén. Me decían, pero eso ahí, ¿qué voy a hacer ahí? Eso es como aburrido, la gente ahí sentada meditando, yo soy muy inquieta, yo tengo mucha energía, a mí eso no me va a gustar, pero pues obviamente por el tema de la espalda dije, pues bueno, hay que hacerlo. Cuando empiezo a practicar realmente no solo tiene un impacto a nivel físico, sino que realmente el impacto más grande que tuvo fue en ese momento a nivel emocional. Y eso fue lo que hizo que me quedara realmente en la práctica. Eso ya fue como en el 2009 más o menos, y desde ese momento empecé a practicar yoga y no he parado. ¿Cómo hoy lo integro? Cuando empiezo a practicar yoga, pues en ningún momento pensaba integrarlo a mi carrera, como que iban las dos cosas por vías muy distintas. O sea, yo estaba ejerciendo la psicología y terminaba de trabajar y me iba a practicar yoga y me iba al gimnasio o a lo que fuera que tuviera que hacer. Pero empieza la curiosidad de los temas que trataban, de las sensaciones que yo vivía en la práctica, de lo que yo sentía en el cuerpo, a llamarme cada vez más la atención. Y ahí es donde emprendo como un camino de, bueno, ¿esto de qué se trata? Cuéntenme qué más hay aquí. Empiezo a leer, empiezo a investigar, y cuando empieza todo ese proceso, eh, digamos que fue un choque al principio con la carrera, porque sentía yo que la carrera se me había quedado insuficiente al lado de las herramientas que me estaba diciendo el yoga que existían. Entonces ahí hice un poco como de choque
Y tuve un periodo donde realmente el choque fue tal que renuncié, me retiré del ejercicio profesional de psicología y dije, pues, tengo que hacer otra cosa con mi vida porque necesitaba realmente integrar lo que estaba sucediendo. Y ahí fue donde pude tener el espacio de empezar a practicar mucho más, empezar como a tener la posibilidad de estar más tiempo en una escuela de yoga, como convivir más en ese ambiente, en ese proceso, leer mucho más. Hice la primera formación en yoga, no con el interés de ser profesora, en ese momento no lo veía como algo que me interesara, sino que simplemente quería conocer más, quería saber de qué se trataba más a profundidad, eh, lo que sustentaba la práctica física, lo que estaba detrás del movimiento. Y ahí fue donde ya pude integrar cosas del yoga con la psicología y entender cómo es que trabajan juntas, cómo se podían mover juntas. Eh, Creo que te respondí, ¿cierto? Súper bien, bastante bien. Me llama mucho la atención porque, bueno, mi camino es un triste similar. Y llegué también al yoga de una forma pues como muy interesante también. También renuncié a la carrera y al trabajo que tenía en ese momento. Y de hecho a mí el yoga me trajo a la psicología. Entonces, me parece como muy bonito tu testimonio porque me siento identificada. Y mencionaste dos cosas que me gustaría que también nos hablaras y es uno acerca de los mitos. Siento que en el yoga y bueno, sobre todo para nosotros aquí en Occidente, hay muchos aspectos acerca del yoga que siguen en un estado de, no sé, como de mitos, ¿no? Como es que para hacer yoga hay que ser flexible, es que para hacer yoga necesito la quietud y yo soy una persona súper inquieta. Entonces me gustaría que habláramos un poquito sobre esos mitos porque hay personas que creen que tienen que llegar preparadas para poder hacer una práctica y entonces se limitan a darse permiso de conocer o hacer una práctica o hacer algo nuevo y acceder, digamos, como a los beneficios que puede tener. Sí, la práctica ha estado rodeada de justamente lo que tú dices, un montón de mitos y creencias sobre como lo que debes tener, ¿no? Como los predisponentes para practicar. Realmente no se necesita más que la intención y el deseo de conocer su propio cuerpo y saber cómo se mueve uno en el mundo para poder decir, eso es lo único que necesito para practicar yoga. Mm, yo creo que uno de los mitos es que yoga es una religión, ¿no? Que es uno de los mitos también grandes que hay, que si empiezo a practicar yoga, entonces voy a empezar a vestirme de blanco y a cantar como los Krishna y entonces me van a cambiar la idea que tengo de Dios y pues digamos que no es la intención del yoga eso. Que si hay una intención de cuestionarse, sí, creo que sí. Y, y no creo que sea algo que se limite y se supedite solamente al yoga. Que uno debería, como ejercicio de vida, cuestionar sus creencias, que Completamente. también es uno de los principios de la psicología. Uno como principio de vida debería cuestionar. El tema ya de lo físico en cuanto a la flexibilidad, que la quietud, pues obviamente decir que se tiene que ser flexible para hacer yoga es como decir que ya tienes que saber escribir para empezar a escribir, o que ya tienes que caminar para empezar a caminar. O sea, son habilidades que se desarrollan. Tienes un cuerpo, ok, listo, ya puedes hacer yoga, no necesitas nada más. Eh, las personas se comparan mucho cuando empiezan a practicar, porque el profe sí se puede tocar los pies, claro, pero todos empezamos sin poder tocarnos los pies. O sea, todos en algún momento pasamos por la etapa de frustración de no poder tocarme los pies y eso se va ajustando con el tiempo, con la práctica. Nadie, absolutamente nadie nace aprendido. Yo creo que es como lo que hay que tener claro. Para aprender a jugar fútbol, ¿qué hiciste? Empezar a jugar fútbol. Para aprender a practicar cualquier actividad física, ¿cómo empezaste? Pues no sabiendo y empezar a hacerla. Es lo mismo.
¿Qué otro mito puede existir alrededor del yoga? Que todos los que somos yogis somos vegetarianos. No es cierto. No, no es cierto. No es una condición tampoco ser vegetariano para ser practicante de yoga. O que el yoga es muy quieto. El yoga tiene varios estilos y variantes, y hay unos donde se es muy intenso, entonces no es de quietud. De hecho, hay prácticas de yoga tan intensas que terminas sudando y agotado físicamente. Entonces, no sé, no encuentro ahorita como un mito que uno pueda decir, de pronto sí tiene un poquito de validez. En este momento no. No, y creo que creo que mencionaste la mayoría de los que normalmente las personas Los grandes. llegan, exacto, como que siempre llegan, es que no practico porque, no, es que tengo que volverme vegetariano y es que tengo que hacer kirtan. Kirtan son los cánticos que hacemos en yoga, ¿cierto? Para las personas que no saben, que son además muy bonitos y tienen una energía muy, muy, muy especial, que ayudan mucho también además para lo que es meditación activa. Y me gustaría entonces que pasáramos a hablar de otra cosita, y es eh, sobre dos aspectos que son como los que más están aflorando actualmente en nuestra cultura, que son el estrés y la ansiedad, ¿cierto? Ahorita estamos evidenciando a nivel de salud mental y a nivel global, sobre todo, un crecimiento grandísimo en esta afectación, que pues es una evolución o bueno, un crecimiento del estrés y de la ansiedad en la población. Y quiero que me cuentes desde tu perspectiva como psicóloga y también como profesora de yoga, cómo esta práctica pudiera llegar a ayudarle a las personas en el manejo del estrés, de la ansiedad. Y no sé si podemos mencionar un poquito, porque yo sé que esto lo vas a decir, acerca de los pranayamas, ¿cierto? Que son los ejercicios de respiración que hacemos en el yoga. Ay, aló. Yo te escuché, yo te ¿Sí? escuché la pregunta. Sí, posiblemente es que Franci tenga algún problema en la conexión porque vemos que quedó congelada su imagen. Sí. Ahí ya, Ya volvió, epa. eh, algo pasó con la señal por un instante. Me asusté, yo dije, se me cayó el internet a mí. No sé si Ah, me la se- escuchaste la pregunta o... No, 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 no. Dime. Listo, entonces, quería que nos comentaras un poquitico, pues estábamos hablando, quería traer a colación este tema acerca del estrés y la ansiedad, pues que son dos factores que se están presentando actualmente y a nivel global como afectación a la salud mental, y cómo desde tu perspectiva de psicólogo, como psicóloga y como profesora de yoga, esta práctica puede ayudar a las personas en el manejo del estrés, la ansiedad. Incluso pudiéramos llegar a hablar también de depresión, y quiero que nos hables, porque sé que lo vas a tocar, acerca de los pranayamas, como los pranayamas, que son ejercicios de respiración, pueden ayudar también en este proceso. Durante la práctica personal y también profesional, digamos que parte de lo que hice fue justamente revisar cómo se integraban estas prácticas como las herramientas ya puntuales en el ejercicio clínico. Mm, el enfoque que yo manejo es el cognitivo comportamental, y digamos que para mí las técnicas de relajación y de respiración no eran desconocidas, o sea, hicieron parte de mi formación profesional como psicóloga clínica. Entonces, cuando las veo en el yoga, lo que encuentro es como, este es el origen, porque para mí, obviamente, si lo vemos en una línea de tiempo, pues el yoga fue primero que la psicología. Entonces Ajá. digo, ok, esto es el origen de estas técnicas. Miremos por qué en yoga ya las practicaban y por qué nos las traemos a la psicología. Y bueno, ahí ya viene todo el sustento, obviamente teórico, científico, y los estudios que se han hecho de por qué la respiración funciona, por qué el movimiento funciona. Y sabemos que
en los cuadros de ansiedad y de depresión hay como unos básicos que son importantes a trabajar. Movimiento, respiración, alimentación, o sea, como una serie de cuidados mínimos básicos que nos van a asegurar que los procesos que se desarrollen a nivel terapéutico, ya de manejo de creencias, de manejos emocionales, van a estar como potenciados y nivelados si estas partes básicas están cubiertas. Cada caso es particular y es muy importante tener claro que hay que hacer un buen análisis de caso, hacer una buena entrevista y tener unas buenas variables claras, estudiadas de cada persona que llega a ti. El yoga funciona también como una ciencia, no es como que a todo mundo le sirve el mismo yoga o que a todo el mundo le funciona la misma respiración. Si una persona está atravesando por un cuadro de ansiedad y yo le digo vaya medite, pues no le va a servir, no le va a funcionar, porque su mente no está preparada para sentarse a meditar, o sea, no le va a servir. Pero si yo hoy le digo, vaya y haga vinyasa un rato, vaya y mueva y haga saludos al sol, pues eso sí le va a ayudar, porque eso le va a permitir ir drenando la energía extra que tiene, centrar su pensamiento, bajar los pensamientos intrusivos, o sea, tiene uno que tener claro con quién está y cómo le va a dosificar, por así decirlo, cuál va a ser la posología del yoga, o sea, cuáles van a ser las dosis justas de qué, pero eso ya depende de cada persona. Entonces, creo que en eso hay que hacer un poco más de estudio riguroso y más juicioso, porque a veces las personas dicen, pero yo he tratado de meditar y no me sirve. Sí, porque a lo mejor tus condiciones no son las óptimas para este tipo de meditación, sino para otro tipo de meditación, porque así como hay varios tipos de respiración, de ejercicios de pranayama, también hay muchos tipos de meditación y a cada persona le va a funcionar una diferente, dependiendo no solo de su cuadro, si es de ansiedad o de depresión, sino también de sus características de personalidad. Correcto, así es. Creo que con el yoga, porque además, pues para las personas que no saben, tiene, como estaba diciendo Franci, muchas, ¿cómo se dice? Como vertientes, como, sí, como enfoques, y pasa algo, yo lo relaciono, no sé si estoy como equivocada, tú me corregirás, que pasa un poco como lo que pasa en la psicología también. Muchas veces hay personas que quieren acceder a una terapia, pero no saben por dónde empezar. Hay veces, no sé, la persona necesita una cognitiva conductual, pero llegan a un humanismo o a un psicoanálisis y se chocan y dicen, eso no es para mí, eso no es para mí. Y con el yoga pasa algo similar relacionado a eso, ¿no? Pues al haber tantos estilos de yoga, lo que tú estabas diciendo, entonces pasa esto de que a veces lo mandan a un tipo de yoga que es un poco más suave y no se siente conectado y dice, eso no es para mí. Entonces creo que me parece súper interesante lo que estás diciendo y el aporte en la importancia que también como psicólogos ahondemos un poquitico más para poder saber cómo dirigir a estos futuros eh, consultantes y pacientes y pues poderles brindar también pues como ese conocimiento o más que el conocimiento poderlos dirigir de una manera adecuada porque muchos médicos y muchos psicólogos dicen necesitas yoga, pero ¿qué? O sea, no, Exactamente ya. Lo que acabas de decir es muy importante porque está pasando cada vez más, lo cual digamos que es muy importante no solo en términos de salud mental, sino también para la práctica del yoga en sí, y es que cada vez están más recetando el yoga como una forma de manejar la ansiedad, manejar el estrés, manejar la depresión. ¿Qué es lo que pasa? Lo que tú estás diciendo, si no hay una claridad, un conocimiento de la práctica en sí del yoga y de las características particulares de cada persona, entonces es como vaya y tome agua, sí, y eso cómo me va a funcionar, o sea, cómo me va a servir a mí. Entonces sí hay que tener claro que igual que estamos como la invitación a no quedarse
con el primer psicólogo con el que no hice clic, sino que de pronto no era ese psicólogo, no era ese enfoque, busqué otra persona con otro enfoque y de pronto por ahí sí es. Lo mismo con la práctica. A veces uno necesita ir no solo a un estilo de práctica, sino también con varios profesores, que uno pueda explorar qué es lo que realmente sirve y qué es lo que realmente necesita, ¿no? Correcto, así es. Voy a darle la palabra a Sofi, que tiene una pregunta en este momento. Sofi, ¿quieres abrir tu micrófono? Oli, Oli, me surgen dos preguntas. La primera es que si el yoga, digamos, tiene alguna relación con el enfoque holístico de la psicología. ¿Sí? Ok, bueno. Y Vamos a, vamos, haz las preguntas y miramos a ver qué nos dice Fran. vale, vale. Y la segunda, bueno, a mí me gusta mucho hacer como tal deporte y ahora me preguntaba, ya que estaban hablando de que el yoga ayuda mucho en cuanto a la respiración, si digamos yo voy a yoga y digamos logro como, ¿cómo decirlo? Aprender estas maneras de respirar, ¿tiene alguna mejoría en cuanto a mi rendimiento en el deporte? Llego a preguntar ya que no sé. Ok, empiezo por la fácil y me voy por la difícil. Por la difícil, no, por la más compleja. La del deporte. Si tú aprendes a manejar tu respiración, claro que vas a mejorar en cualquier actividad física que realices adicional. Durante muchos años yo fui atleta y mi práctica de atletismo cambió después de aprender a respirar como se respira en yoga. También en natación. Mi práctica de natación también cambió para mejoría después de practicar ejercicios de respiración en yoga. Entonces sí va a cambiar, sí va a mejorar. Y de hecho, en alguna época tuve la posibilidad de trabajar de la mano de deportólogos y con ellos hacíamos protocolos para revisar cómo mejoraba el rendimiento en personas aplicando simplemente eso, técnicas de respiración. Y en todos siempre hubo mejorías. En ninguno encontramos un caso donde fuera contraindicado realizarlo. Entonces, por ese lado, sí. Si quieres ahondar en las prácticas de yoga para mejorar tu rendimiento deportivo, dale, sin miedo. Y la otra, que sí tiene que ver con el enfoque holístico. Pues primero me gustaría saber qué entiendes tú por enfoque holístico, porque siento que esa palabra holística se convirtió en una sombrilla para un montón de cosas y hay que tener claridad de qué se trata eso de ser holístico, ¿no? Eh, Tengamos claro que así como la psicología es una ciencia y se ha procurado mantener estudios, investigaciones que sustenten el porqué de las cosas, el yoga también lo ha tenido, solo que no se ha difundido de la misma manera, pero también tiene bases científicas que también nos cuentan por qué sucede lo que sucede con la práctica. Pero hay que tener cuidado porque dentro de esa palabra holística, entonces ahora caben un montón de cosas que no quiero sonar como que limito la posibilidad, pero hay prácticas de otro tipo, tal vez chamánicas, ancestrales, muchas otras cosas que también caben ahí y que no viene al lugar. Entonces hay que empezar es como a definir conceptos para saber qué estamos entendiendo por holístico y cómo estamos mezclando las cosas, ¿no? Siento que es de mucho cuidado ahí. Correcto, muchas gracias Sofi por tus preguntas y Franci por contestarlas. Yo quiero pasar a algo, digamos que ya hemos hablado un poco sobre cómo el yoga tiene un impacto, digamos, a nivel de estrés, de ansiedad, del manejo, digamos, como de estas afectaciones, eh, pero también se ha encontrado que tiene un efecto importante en lo que es el cambio en los patrones de pensamiento y, bueno, esta regulación emocional. No sé si nos puedes comentar algo al respecto.
Parte de lo que se ha ido, digamos que ya documentando, es cómo el yoga activa a nivel de cerebro y del sistema nervioso lo que tiene que ver con el sistema parasimpático. Y sabemos que el sistema nervioso parasimpático está relacionado con la capacidad de parar, calmarnos y activar una serie de sistemas a nivel nervioso y cerebral que nos ayudan justamente a tomar decisiones, a pausarnos, y sabemos que cuando realizamos eso podemos tener acceso a lo que estamos pensando, generar niveles de conciencia, de calma que nos permitan reconocer cuáles son las creencias que están dándonos vuelta. Digamos que ese clic, esa posibilidad de empezar a hacer conciencia y a estar presentes, que suena un poco cliché en cuando uno lo empieza a hablar, ¿no? Porque ahora todo es, seamos capaces de vivir en el aquí y en el ahora. Sí, pero cuando estás en una práctica de yoga, te das cuenta que es real, que no puedes estar pensando en otra cosa, porque el profesor ya te dijo que hicieras otra cosa y si tú no lo estás siguiendo, te pierdes de la secuencia, o porque corres el riesgo de caerte, o porque estás haciendo una postura que es tan rara para el cuerpo que tienes que estar de verdad ahí, completamente con todos tus sentidos, ahí, no hay forma de irse a otro lugar. Entonces, esa posibilidad de estar tan conscientes y tan presentes sí hace que podamos por instantes tener claridad sobre los pensamientos que están atravesando continuamente nuestra mente. La mente es una fábrica 24/7 de pensamientos. Y la tarea es reconocer en qué estamos pensando, que muchas veces no sabemos en lo que estamos, pero sí cambiamos nuestro estado emocional o nuestra postura por algo que estamos pensando, por algo que estamos sintiendo, y ahí se vuelve un bucle y terminamos lejos, muy lejos de la situación o del pensamiento inicial. Entonces, la práctica sí lo va aterrizando a uno a un punto en que te permite darte cuenta de miércoles, estoy pensando en esto, ¿es eso lo que quiero pensar? ¿Es eso donde yo quiero estar? Y, y como apuntamos obviamente a observar los pensamientos, pues ahí está la posibilidad justamente de empezar a generar el cambio, de reconocerlos y poder decir, ok, lo hago distinto. Obviamente aquí no estoy entrando como en detalles pormenorizados de sistema reticular ascendente, lóbulo prefrontal, y como todo lo que se va activando en términos de funciones ejecutivas, pero digamos que ya si ustedes quieren entrar a profundizar, pues ya hay muchos estudios que nos cuentan cómo funciona, ¿no? En términos de la amígdala, del hipotálamo, del hipocampo, cómo se van activando diferentes zonas del cerebro, cómo baja la tasa cardíaca, cómo cambia la respiración, o sea, cómo todo esto empieza a trabajar en conjunto durante una práctica de yoga, permitiéndonos tener acceso a nuestra parte emocional de creencias y de pensamiento, y obviamente ahí generando un trabajo muy chévere justamente para eso. Y que no solamente tiene un impacto a nivel del sistema nervioso, sino además en el resto de todo el cuerpo, es decir, renovación celular, gracias a la respiración. Hay muchos datos, por ejemplo, de personas muy de la tercera edad, por ejemplo, que con una práctica habitual de yoga están enteros, están jóvenes, Sí, física y el tema de Alzheimer, de Parkinson, se ve impactado positivamente con la práctica, las personas que tienen artrosis, que también la artrosis tiene un correlato emocional, ya se sabe, las personas con diagnósticos de fibromialgia también. En este momento, hace poco tuve la posibilidad de conocer una persona que tiene una de estas enfermedades del sistema inmune, pero que son de tipo lupus. Entonces, este lupus eritomatoso, creo que ese es el apellido. Entonces, ellos tienen muchas dificultades en términos de manejo muscular, de dolores, y eso obviamente cambia la percepción que tienen de su cuerpo. Y esta persona lleva varios meses practicando y solo ver cómo ha ido cambiando su percepción de su propio cuerpo en relación a la condición de enfermedad que tiene, es un proceso bien interesante. Creo que falta hacer mucha más documentación. Eh,
hacen mucho más seguimiento, hacen mucha más investigación. En yoga se han hecho estudios sobre variabilidad cardíaca, que es como lo que más fácilmente se puede medir, ¿no? Porque siempre para hacer mediciones de pensamientos, de creencias, pues hay que hacer procesos un poco más rigurosos por el tema cualitativo. Pero digamos que en tema de variabilidad cardíaca ya hay varios estudios con yoga que resultan muy interesantes. Súper. Vamos a darle eh, la palabra al profe Diego, que está alzando la mano. Muchas gracias. Nuestro tema de yoga y salud mental me invita primero a pensar en la salud mental en cuanto a la respuesta o en cuanto al alivio de situaciones individuales. Sin embargo, yo ahorita estoy participando de un foro internacional de no violencia y allí la dimensión colectiva, comunitaria, es muy importante. Y yo sé, desde lo que nosotros aprendemos como psicólogos, justamente, que lo mental no es solamente individual, sino justamente relacional, ecológico, que tiene que ver con las relaciones y con los vínculos. Y quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido esa experiencia de yoga en relación con los vínculos, con la comunidad, con el resto de personas? Y si existe algo desde el yoga que diga, mire, eso también es importante. En yoga hay algo muy bonito que se llama la sangha. La sangha es la comunidad que se construye alrededor de la práctica. Eso no significa que todos seamos felices y saltemos cogidos de la mano por el bosque, pero digamos que sí, al practicar juntos se crea un sentido de comunidad, de grupo, de sostenimiento, se sostiene la práctica en grupo. Hay algo muy bonito que ha sido también una experiencia personal y es, no hay una competencia, ¿no? Que tal vez en otras actividades físicas eh, hay un sentido de competencia y de urgencia, de disminuir el tiempo o levantar más peso o correr más rápido o no sé, lo que sea. Pero digamos que en el yoga uno no está mirando quién estira más el brazo. Al principio parece que sí, ¿no? Porque uno está mirando al compañero, aquel sí le llega la cabeza a las rodillas y a mí no. Pero ya después de un tiempo se da uno cuenta que nadie está en ese plan, entonces se genera un sentido de comunidad diferente. Y eso también sostiene, eso también ayuda. Eh, Parte de lo que sucede cuando se practica es que se pone la vulnerabilidad también en el tapete. Digamos que el tapete nos permite explorar todo el rango de emociones que se da, porque la práctica no es solo voy, tiro mi tapete, hago una hora y salgo corriendo, sino que uno cuando está en el tapete atraviesa por un montón de situaciones. Entonces me da rabia que no me sale esto, o empiezo a llorar y ni siquiera entiendo por qué estoy llorando. Y o cuando estoy en la relajación, entonces me empiezo a relajar y me empiezo a llorar también, y por qué estoy llorando aquí en la relajación. O sea, pasan muchas cosas también a nivel emocional en una práctica, y ese sentido de vulnerabilidad también crea confianza. Entonces digamos que hay como factores que se van entrelazando que permiten como generar ese sentido de pertenencia que también es muy importante para los seres humanos, sentir que pertenecemos a un grupo, ¿no? Que pertenecemos a un grupo que compartimos experiencias, que compartimos vulnerabilidades, y eso empieza a construir comunidad, una comunidad en pro de algo que es el bienestar, en pro de algo que es el practicar. Es muy bonito cuando se encuentran los grupos de personas que practican yoga, que incluso sin conocerse, uno se siente familiar, uno se siente como solo porque trajimos tapete y nos tiramos ambos al suelo, ya genera una dinámica distinta, ¿no? El hecho de, por ejemplo, quitarse los zapatos y estar descalzo, eso genera una dinámica distinta. O sea que hay muchas cosas en el detalle de la práctica que al momento ya de consolidarse en los grupos, eh, sí va jalonando esos procesos de, pues pensándolo un poco en el tema de la no violencia,
que además es uno de los principios de la práctica. Cuando ya se meten en la parte de la filosofía del yoga, uno de los principios de la práctica se llama ahimsa, y ahimsa justamente no es solo no violencia, sino es no fricción, es no luchar, no entrar en lucha constante con mi cuerpo, ni con mi mente, ni con mi pensamiento, sino aprender realmente de qué se trata. Y ahí podemos quedarnos conversando un montón más de cómo se van tejiendo, pero la práctica también tiene unos principios, no solo a nivel de cuerpo, de alineación, de músculos y de movimiento, sino hay unos principios a nivel de vida, como de respeto con el cuerpo, de respeto por el otro, que cuando uno ya empieza una práctica constante, va comprendiendo, va integrando realmente en su cotidianidad, y pues siento que eso también ayuda a justamente generar un poco más de bienestar. Total, completamente. Muchas gracias, Francis. No sé si de pronto alguna persona que está aquí tiene alguna duda, tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Francis con respecto pues al tema que estamos abordando. Y bueno, si no es así, nada, pues creo que agradecerte por este espacio también. Entonces quiero saber si alguien por ahí está con ganas de preguntar algo. Bueno, no veo manitos levantadas. Julieta, yo quiero agradecerles, pues no preguntar, pero sí agradecerles porque digamos que para mí ha sido un tema como de que siempre he querido conocer del yoga, de la meditación, pero entonces nunca me había como adentrado, entonces eso es como un comienzo, como una base de lo que puedo, de cómo puedo empezar, entonces más que todo para agradecerles. Vale, Juliet, muchísimas gracias a ti por asistir, por estar aquí. Nada, pues comentarles que a nivel de semillero, pues vamos a lo que resta de semestre a seguir haciendo pues actividades para la comunidad educativa con respecto pues a estos temas, para acercarlos un poquitico más a estas herramientas alternativas que pueden ayudarles tanto a ustedes mismos como en un futuro, pues, bueno, a despertar su curiosidad también y en un futuro, pues, para que puedan conocer un poco más de ellas y podérselas recomendar a sus pacientes y a sus personas allegadas también, puesto que ya hemos escuchado por parte de nuestra experta todos los grandes beneficios que tiene la práctica del yoga, la importancia que tiene la respiración, que no es además solamente una práctica que se queda en lo físico, sino que es demasiado, demasiado completa, y eso es algo que a mí me encanta y me apasiona de ella, es porque no solo, o sea, integra lo físico, integra lo mental, integra lo espiritual, el tema de cuestionarse, que está, como lo dijo Francis, muy ligado, muy ligado a lo que hacemos también como psicólogos, que es cuestionarnos y además ayudar a las personas a que se cuestionen en sus procesos, en sus situaciones y lo que llevan también a consulta, ¿no? Entonces, pues seguirles invitando a que conozcan un poquitico más acerca de las actividades que estamos realizando, pues porque son para todos ustedes. Y Franci, no sé si nos quieres compartir algo más antes de despedirnos, algo que nos quieras recomendar, no sé. Practiquen. Si tienen el interés de recomendar alguna herramienta o técnica del yoga, practíquenla antes en cada uno de ustedes. Siéntanla, vívanla, miren de qué se trata. Tengan claro en su cuerpo cómo se siente, porque no es lo mismo decirle a alguien cálmese y respire, que saber uno en su cuerpo cómo es calmarse y respirar, porque no hay frase que emberraque más en este mundo que le digan a uno cálmese y respire. O sea, nadie se ha calmado con esa frase. Porque hay mucho detrás de ella. Realmente calmarse y respirar es mucho más grande de lo que uno se imagina. La respiración es increíblemente poderosa. Respiramos mal, ¿sí? O sea, eso es una realidad. Vivimos respirando en automático.
pero cuando aprendemos a respirar, ganamos muchísimo, muchísimo. Entonces, lo primero es, si ustedes quieren empezar a recomendar esto dentro como de su ejercicio profesional cuando ya estén graduados, practiquen antes, sepan de qué se trata, sepan cómo se siente, enfrenten la frustración, la rabia, el miedo, la ansiedad y todo lo que surge en un tapete de yoga, que surgen todas estas cosas. Atrévanse, un poco como para Juliet, que dice como tengo curiosidad pero no me acerco. Investiguen, curiosen, vayan a una clase, vayan a otra, miren un video, miren otro, porque justamente hay muchas formas de acercarse a la práctica, hay muchas herramientas que uno puede ir ajustando de acuerdo a las personas que uno va conociendo dentro de su práctica profesional. Uno puede ir ajustando la herramienta, que parte de lo que hacemos en el yoga es ajustar la herramienta, no es que el cuerpo tiene que verse como se ve en la foto, sino que uno tiene que ajustar la herramienta a la persona, no vamos a ajustar las personas a la herramienta. Entonces creo que es como la invitación a practicar, hacerlo primero con uno, luego de hacerlo con los demás. Así es. Bueno, Franci, muchísimas gracias, de verdad. Personalmente quiero agradecerte por el tiempo que te has tomado para venir a contarnos, pues, a nosotros, por ayudarnos a, pues, a seguir difundiendo esta información. Y pues de verdad que me voy súper inspirada porque, pues, la verdad, llevo un tiempo desde que empecé a estudiar un poco alejada de la práctica, entonces estoy sintiendo así como necesito retomar. Entonces te agradezco muchísimo. Retoma y ojalá en ese proceso de retomar, ustedes que están así como muy inmersos en la academia, en la investigación, empiecen a crear instrumentos que permitan seguir recogiendo datos, seguir recogiendo información, porque es muy valioso eso, ¿no? Es muy valioso poder ir documentando, porque eso le da más validez a lo que se hace, no porque no funcione, sino porque en serio funciona. Pero si le damos un peso, si le damos una investigación, se puede seguir demostrando por qué funciona, cómo funciona, y además se puede ser cada vez más preciso en la intervención. Total, súper, muchas gracias. Profe, no sé si quieres decirnos algo antes de cerrar. Agradecer a Franci por la compañía, la generosidad, las claridades, a ti por facilitar el espacio, al equipo del eje de deporte, actividad física y salud mental que nos permiten tener esta oportunidad el día de hoy. Y como dice Franci, pues muy animados a practicar, Julieta, hay que hacerlo. Vamos a armar un grupito ahí en la universidad. Suena bien. Con Julieta, Armen grupo, pero por favor hagan línea base. Hagan línea base y después hacen otra vez medición. ¿Pueden hacer investigación, dices tú? Sí, claro. Uy, sería buenísimo. Bueno, sería gracias por la recomendación. Piensen en hacer un grupo, hacer una línea base, tener unos criterios de medición pequeños pero contundentes y que de ahí sale una tesis, Sí, eso, emocionante. Emocionante, la verdad, sí. Motivada me voy. Muy bien. Bueno, chicos, Espero que muchísimas gracias. ¿Cómo? No, que espero que todos salgamos motivados, así como tú dices, chévere. Sí, completamente. Bueno, a todos los asistentes, de verdad, muchísimas gracias. Franci, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. Profe, también muchísimas gracias por tu presencia. Y nada, ya les estaremos entonces contando de más actividades que hagamos más adelante. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y siempre pueden contactarme cuando necesiten cualquier cosa. Yo encantada de hablar estos temas que me fascinan y bueno, estaremos buscando más tiempo para seguir ahondando en cosas. Claro que sí, por supuesto. Muchas gracias, de verdad. Entonces, Justo. feliz tarde a todos.
nos vamos, yo me voy a clase. Que les vaya muy bien. Chao, pues, Bueno. chao. Feliz tarde.